Hoy tenemos una enseñanza muy importante, verdaderamente profética para todos y cada uno de nosotros, porque nos encontramos en los últimos tiempos. ¿Alguien sabe que estamos en los últimos tiempos? Es una cosa tremenda lo que las señales nos están dando sobre la venida de Jesús en el rapto de la iglesia. Dice la palabra del Señor que no sabemos ni el lugar, ni la hora, ni el tiempo de su venida. Pero eso es refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Esto es refiriéndose al rapto de la iglesia, porque lo que sí sabemos es cuándo será la segunda venida de Cristo. ¿Alguien sabe cuándo será la segunda venida de Cristo? Pues de una manera muy fácil, simplemente al terminar la tribulación. ¿Y cuánto dura la tribulación? Pues 7 años. Entonces, no sabemos ni el día ni la hora de cuándo viene el Señor por nosotros en el rapto, pero sí sabemos cuándo viene el Señor en la segunda venida. Exactamente 7 años al terminar la tribulación. Pero el Señor no nos dice que no sabemos el día ni la hora, pero también nos dice que estemos atentos a las señales, que habrá señales en los cielos. Y la realidad es que hay señales en los cielos, señales en la tierra, señales arqueológicas, señales en el inframundo de que la venida de Cristo está a la puerta. No sabemos el momento exacto, pero sí sabemos que está muy próxima. Es una cosa tremenda darnos cuenta que aún el mundo no creyente sabe que algo grande está por pasar. No saben qué exactamente, pero saben que algo va a suceder. Y nosotros sí sabemos lo que va a suceder. Lo que va a suceder es la venida de Jesús por su iglesia e inmediatamente después la tribulación con la presentación del anticristo sobre la tierra. Y el Señor quiere prepararnos a nuestra iglesia, quiere que estemos listos, quiere que estemos confirmados, y esa es la razón del mensaje del día de hoy, al cual le hemos intitulado Salvo o Perdido. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora. Sabemos que la venida de Jesús en los aires por nosotros está a la vuelta de la esquina. Es algo inminente. Y te pedimos, Padre precioso, que nos encuentres preparados, dispuestos y disponibles para recibir a nuestro Dios en los aires. Te pedimos que tu Santo Espíritu descanse en medio de nosotros y nos ilumine con tu gloriosa palabra. Señor, tenemos un corazón dispuesto. Háblanos a cada uno en lo personal. Te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Jesucristo, Dios hecho carne por los siglos de los siglos. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra
viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Este es uno de los versículos en las Escrituras donde el apóstol Pablo nos exhorta a examinar nuestra alma y nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Qué tremenda palabra de nuestro Dios en tan solo un versículo. El apóstol Pablo escribió esta segunda carta a los Corintios a una iglesia, oiga usted esto, que estaba llena de los dones del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Una iglesia que estaba llena de los dones del Espíritu Santo y del conocimiento de Dios. Sin embargo, su comportamiento no era el que les correspondía como cristianos. Los asistentes no se comportaban como creyentes. En la primera carta, Pablo reprendió a muchas personas que estaban dentro de la iglesia, pero escribió esta segunda carta porque estaba preocupado por las personas que se reunían, porque decían que eran creyentes, pero no estaban viviendo como creyentes. Alguien diga: no estaban viviendo como creyentes. Decían que eran creyentes, pero su comportamiento no era de creyentes. Fíjense que el apóstol San Pablo se preocupó muchísimo por esta iglesia de Corinto, mucho más que lo que se preocupó por la iglesia de Éfeso, de Filipos, de Tesalónica, de la Odisea, aunque no tenemos carta de ellos, pero estaba más que por todas esas iglesias preocupado por la iglesia de Corinto, que tenía, y usted puede verlo al leer el Nuevo Testamento, todos los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, su comportamiento no era el de verdaderos creyentes. Hoy en día, esto es algo normal dentro de las iglesias cristianas. La estadística en una iglesia normal es que del 100% de personas que asisten, el 50% son perdidos. En la nuestra, quisiéramos creer que solamente el 30% lo son debido a la insistencia
que tenemos como iglesia misionera en ganar las almas, cosa que redarguye a los asistentes a examinar su condición espiritual. El mundo ha llegado a ser extremadamente inmoral. Prácticamente pudiéramos decir que nos encontramos en los días de Noé o en los días de Lot, donde el pecado abundaba y sobre todo el pecado sexual. Viene el Día Internacional del Orgullo Gay, que realmente no es un día, es varios días, desde el viernes 23 de junio hasta el domingo 2 de julio de este año. ¿Se imaginan qué orgullo puede haber al saberte o comportarte como homosexual o como lesbiana? ¿Será algo digno de enorgullecerse? Definitivamente no. Y es que han bajado terriblemente los estándares del Evangelio, que se ha reducido solamente a algunas normas sociales. Mis amados, la única manera que tú y yo tenemos de conocer la verdad es por medio de las Sagradas Escrituras. Es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la Biblia. Fuera de la Biblia, nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que tenga que ver con la salvación, con Dios, con Jesucristo, con la manera en que podemos estar seguros de ir al cielo, etc. Ella es nuestra fuente de autoridad. La Biblia, las Sagradas Escrituras, es nuestra autoridad absoluta. Y los hijos de Dios decimos: te alabamos, Señor. Hay personas que se encuentran en todo el mundo creyendo que son salvas solamente porque un día hicieron una pequeña oración para recibir a Jesucristo, pero su vida nunca cambió. Son personas muy engañadas. Y hay personas aquí que no conocen a Jesucristo de una manera íntima. Y esto es aún mayor entre los jóvenes. Hay personas aquí que no son salvas y lo saben. Hay otros que se creen salvos, pero están engañados. Y gracias a Dios, también hay algunos que son creyentes verdaderos. Yo no puedo ver dentro del corazón de cada persona, porque el Evangelio de San Juan nos dice que solamente Jesús conoce lo que hay en el interior del corazón del ser humano. Pero lo que sí puedo ver son los frutos de la persona. Y el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que por los frutos lo conoceremos. El creyente es salvo
única y exclusivamente por medio de la fe, sin las obras. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Voy a repetirlo. El creyente es salvo solamente por medio de la fe en Jesucristo, sin las obras. Efesios 2, 8 y 9 nos dice claramente, es un versículo, un pasaje que memorizamos desde el inicio de nuestra vida cristiana, que nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo, una gracia, no por obras. Alguien diga: no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Es tremendo eso. De modo que la única manera de ser salvo es por medio de una fe que nos da Dios como una gracia, como un regalo, cuando escuchamos la palabra de Dios, porque nos dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a repetir esto: la fe es por el oír y el oír. La fe es por el oír y el oír. De modo que si trazamos una línea, resulta que la fe viene por la palabra. Y los hijos de Dios repetimos: la fe viene por la palabra. Una persona es salva, es alguien que ha nacido de nuevo, y Dios ha hecho una obra sobrenatural en su vida. Cuando una persona llega a ser salva, es el resultado de una obra sobrenatural de Dios a la que llamamos gracia. Y los hijos de Dios repetimos: gracia. Gracia quiere decir regalo, don, favor inmerecido, algo que ni tú ni yo merecemos. Es más, déjame decirte algo: nosotros no merecemos nada. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: tú no mereces nada. Más fuerte. Ahora con voz profética: no merecemos nada. No merecemos nada. Y es mejor que lo pienses así. Porque si piensas de otra manera, estás equivocado. No merecemos nada. Es por la infinita gracia de Dios que nosotros tenemos lo que tengamos. La salvación es una obra tan sobrenatural como la creación misma del universo. De todos esos millones y millones de galaxias, cada una con sus planetas, con sus soles, con sus lunas, con sus asteroides, etc. El ser humano, mis amados, contrario a toda filosofía que enseña algo incorrecto, tiene un corazón completamente podrido, adámico y caído. A ver si puede repetirlo junto conmigo. El corazón del hombre es un corazón podrido, adámico y caído. Adámico quiere decir proveniente de Adán. Contrario a la percepción filosófica del mundo en el humanismo secular, que enseña que el hombre es esencialmente bueno. Error.
El ser humano es esencialmente malo. Por eso es que mucha gente se sorprende a veces con los años en la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, etc. El ser humano nace con un corazón que aborrece a Dios. Pero Dios, a través de la predicación del Evangelio y de la obra majestuosa del Espíritu Santo, transforma el corazón de la persona. Es algo verdaderamente glorioso lo que el Espíritu Santo hace en la vida del ser humano. No tenemos palabras para medir el trabajo tan fuerte de Dios a través de su Santo Espíritu. Esta persona, nacida de nuevo, con un corazón cambiado, no solamente se arrepiente y cree, sino también sus inclinaciones cambian. Alguien diga, y también sus inclinaciones cambian. Esto es muy interesante, porque en el Salmo 51, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nos limpie de toda maldad. La maldad es esa antigua naturaleza que nos lleva a desear y a cometer pecado. Que le perdonara sus pecados, pero que le limpiara de su maldad. Es decir, el fondo, lo que nos lleva a pecar. Nuestra antigua naturaleza. Antes de conocer a Cristo, la persona amaba el pecado y aborrecía a Dios. ¿Se imaginan? ¿Cómo es que una persona que no conoce las Escrituras puede llegar a creer que ama a Dios cuando la Biblia dice que el ser humano en su naturaleza caída aborrece a Dios y ama el pecado? Antes de conocer a Cristo, la persona amaba el pecado, pero después que le recibe como su Salvador y su Señor, lo aborrece. Tuvo un cambio en su corazón. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tu corazón ha cambiado? Ahora otra más profunda. ¿Amas la santidad? ¿Aborreces el pecado? Pregunta, ¿te estás alejando más y más del mundo y acercándote más y más a Dios? Esta es una pregunta que todos nosotros tenemos que contestarlo desde lo más íntimo de nuestro corazón. Nos dice la gloriosa carta a los Corintios, la segunda, en el capítulo 5, versículo 17, que es uno de los versículos que generalmente memorizamos recién que recibimos a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Alguien diga todas. Todas son hechas nuevas. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Pongamos atención a esta parte que dice, las cosas viejas pasaron. Es decir, que lo que hacíamos antes ya no forma parte de nuestra vida. Si no eres una nueva criatura, definitivamente no eres salvo. Para tener la certeza de que en verdad somos salvos, debemos examinar nuestra vida. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, necesitas examinar tu vida. Con voz profética. Para poder estar seguros de nuestra salvación, debemos examinar nuestro estilo de vida. Por medio de examinar nuestra vida aparejada de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. El apóstol San Juan, en su primera carta, nos habla no menos de 20 señales o evidencias de un nuevo nacimiento. Y cada persona que se dice creyente debe comparar su manera de vivir con lo que el apóstol San Juan ha escrito. Y si vemos contradicciones, debemos tener miedo. Si vemos contradicciones, debemos tener miedo. Las personas pueden asistir a la iglesia, pueden hablar de la manera en que habla un creyente. Pero te pregunto, ¿y cuando no estás en la iglesia, cómo te comportas? Cuando estás con tus amigos, ¿cómo te comportas? Cuando estás a solas, ¿cómo te comportas? Cuando estás en el baño, en la regadera, ¿cómo te comportas? La persona que no tiene a Cristo no quiere ser como Cristo. No tiene ningún deseo en su corazón de seguir a Cristo de verdad. Tú no quieres ser como Cristo, quieres ser como los demás que están en el mundo. Tú no aprendes de Cristo, sino que aprendes de ellos, del mundo. De modo que si esa es tu situación, déjame decirte que estás engañado y si mueres hoy, vas a ir directamente al infierno por toda la eternidad. Hay tantas personas que asisten a una iglesia cristiana que se creen salvos, pero que no lo son. No debemos olvidar lo que Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis, por sus
frutos los conoceréis, no por sus palabras, por sus hechos, por su manera de actuar, los conoceréis. Y luego viene este pasaje evangélico tan tremendo de Mateo 7, versículos 21 al 23, que nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo conocer la voluntad del Padre sin la Biblia, sin las Escrituras? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te gustaría escuchar esas palabras en la vida eterna? Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Terrible. Y más si vemos el contexto. Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿Tú predicas en las calles, en tu casa, en algún lugar, la palabra de Dios? Sigue diciendo la palabra, ¿qué más? No. ¿No qué? En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuántos demonios has echado fuera tú? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiero preguntarte, ¿cuántos milagros has hecho tú? ¿O el Espíritu Santo a través de ti? Pues si a estos que habían predicado en el nombre del Señor, que habían echado fuera muchos demonios y que habían hecho muchos milagros, el Señor les dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Estar en la calle, totalmente. Mis amados, el Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene. Maranatá. Frase aramea que quiere decir: el Señor viene. Maranatá. Esa era frecuentemente la despedida de los apóstoles y discípulos del Señor en el primer siglo de la iglesia cristiana. Una persona que de verdad ha creído en Cristo para ser salvo no va a caminar según los estándares del mundo. Pero si vives como el mundo, si no se te nota nada de santidad en tu vida, nada de separación, porque una persona que es salva no camina según el mundo.
¿Saben que hay varias palabras que son aborrecidas en una iglesia cristiana? La segunda palabra más aborrecida es arrepiéntete, 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 aborrecida. La primera palabra aborrecida es infierno. Nadie quiere oír eso en una iglesia cristiana. Infierno, arrepentimiento. Hay otra palabra, comprométete, comprometerse. Nadie se quiere comprometer. Y muchos pastores no hablan de esto en sus iglesias. No sé por qué será. Tienen temor de los asistentes, temen que se vayan de la iglesia, temen perder las ofrendas. No, mi amado, mi amada, esa es una manera incorrecta de seguir un llamado de Dios al ministerio pastoral. Infinidad de personas que asisten a una iglesia cristiana viven según el mundo, hablan de las cosas del mundo más que de las cosas del Señor, aman al mundo, se nota en sus caras, se nota en su manera de vivir. Y una de las evidencias de que has nacido de nuevo es precisamente que no vas a caminar según el mundo, sino que poco a poco Cristo te va a cambiar, te va a transformar. Precisamente una de las señales de que hemos nacido de nuevo es este cambio progresivo en nuestra manera de vivir, un cambio. Y nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículos 5 y 6, y nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¡Qué pasaje tan tremendo! Dios es luz. Esto significa que no tiene pecado. Significa que es santo. Pero el énfasis en este pasaje es que Dios no es un Dios esotérico, oscuro, escondido, sino que Dios nos ha revelado quién es y lo que Él espera de nosotros. Dios, por medio de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, nos ha revelado su voluntad. De modo que si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Déjeme decirle esto: un cristiano verdadero va a pecar. ¿Quién sabía eso? Y ahí es este versículo trascendental de Romanos 3:10 que nos dice: no hay justo ni aun uno. O ciertamente no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso quiere decir que
todo mundo es pecador y que aún después de recibir a Jesucristo vamos a seguir siendo pecadores. Pero no es lo mismo, alguien diga, no es lo mismo, ser un pecador perdonado que un pecador no perdonado. No es lo mismo ser un pecador justificado o reconciliado que ser un pecador no justificado, no reconciliado. Uno de los pasajes que más me gusta se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, que nos dice: ¿no sabéis, alguien diga, no sabes, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué pasó? El Papa no ha leído este pasaje. O si lo ha leído, pues no lo ha entendido. Porque esto está aquí escrito. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Más claro ni el agua. Como dicen los norteamericanos, crystal clear, muy claro. Ahora viene el versículo que me gusta, que es el versículo 11, que dice: y esto erais algunos. Alguien diga, y esto erais algunos. ¿Qué quiere decir erais? ¿Qué quiere decir erais? Erais es una conjugación en el tiempo pasado. Quiere decir que eras, pero ya no eres. ¿Sí me estoy dando a entender? Quiere decir que eras, pero ya no eres. Y esto erais algunos, más, y aquí esta es la parte más preciosa, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Quiere decir que estos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, eran, pero ya no son. Amén. Eran, pero ya no son. Porque ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Lavados, santificados, justificados. 3 palabras tan preciosas que muchos religiosos de cualquier religión que se dice cristiana desconoce
desconoce. Por eso no puede dar la respuesta de que la homosexualidad es pecado, pero que si la persona está dispuesta a arrepentirse de su pecado, Dios la acepta, la perdona, la lava, la santifica y la justifica. ¿Qué no se le puede decir eso a la persona? Claro que se le puede decir a la persona: Dios te ama, pero no ama lo que haces. Dios te ama, pero no ama lo que haces. Pero si tú estás dispuesto a abandonar cualquiera de esas cosas y recibir a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, Él te va a lavar, te va a santificar y te va a justificar. ¡Qué maravilla! Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De modo que sí hay remedio para el problema mayúsculo del ser humano, que no es tener que comer, ni siquiera poder vivir. El problema mayúsculo del ser humano es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Un cristiano no es perfecto, va a luchar con el pecado todos los días de su vida. Oiga esto, que es muy importante: puede caer en pecado, pero no vivir en pecado. A ver, repítalo junto conmigo: puede caer en pecado, pero no vivir en pecado. Hay una diferencia. No puede vivir constantemente, año tras año, en pecado, como un mundano, sin disciplina o sin quebrantamiento. Cuando un verdadero creyente peca, Dios, su Padre, le va a hablar. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: Dios te va a hablar. Es una cosa tremenda, ¿no? El verdadero creyente peca, pero no puede vivir con su pecado, porque el Espíritu Santo es fiel. Y Dios es un Padre muy, muy, muy bueno. Nunca lo dudes. Uno de los salmos dice: porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea el Señor. Pero Dios disciplina a sus hijos cuando se comportan mal. Nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 8. Léalo, por favor. Y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, ¿como a qué? Como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿A quién? Al que ama. Al que lo ama, lo disciplina. Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo, ¿no? Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una de las señales más grandes del amor de Dios es que nos disciplina y no permite que nosotros, sus hijos, andemos en pecado. Fíjese, esto es algo que en la carne no podemos entender. Una de las muestras más grandes del amor de Dios es la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos vaya mal. Dios no quiere que nos separemos de Él. Dios no quiere que sigamos pecando. Entonces Dios nos disciplina. Te voy a hacer varias preguntas. ¿Quiénes son tus amigos? Ta, 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 ta. Quinta Sinfonía de Beethoven. Ta, 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 ta. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Son creyentes que han nacido de nuevo, que aman al Señor, que buscan la santidad, que trabajan para Dios, que hacen algo para la obra de Dios, que se identifican, que se comprometen? ¿O tus amigos son personas del mundo? ¿Te juntas con otros cristianos para hablar de la palabra de Dios? ¿O te juntas con algunos perdidos para hablarles de Cristo? ¿O te juntas con perdidos para hablar y hacer las cosas que hay en el mundo? ¿Quiénes son tus amigos? Fíjese que nosotros les enseñamos a los kids, a los niños más pequeños, que un perdido no puede ser su amigo. Punto. Es un compañero, es alguien que está en el salón de clases, pero no puede ser su amigo. No puede ser su amigo porque eventualmente tú vas a recibir la retroalimentación de lo que es esa persona en tu vida. Y te va a empezar primero a ser difícil vivir la vida cristiana y luego vas a acabar haciendo lo que ellos hacen. No nos vayamos tan lejos, es el Salmo 1. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Luego nos dice Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué tremendo, ¿no?
el amor del Padre no está en él. Porque todo, no dice algo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es igualito a Génesis capítulo 3. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo mismo que pasó con Eva, lo mismito. Deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Alguien diga, el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Qué es el mundo? El mundo es cualquier idea, sistema, obra, acción, teoría, filosofía, cualquier cosa que contradiga la voluntad de Dios manifestada en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Eso es el mundo. Un hombre o mujer que trabaja para enriquecerse, no para la gloria de Dios, no para servir en la obra de Dios, no para servir a otros, solamente para enriquecerse, está viviendo, está amando al mundo. Un chico o una chica sensual que se viste para atraer a los demás, les está diciendo a los que los rodean, mírame, mírame. Esto es un comportamiento mundano. El egoísmo, el orgullo, la independencia, amar al mundo, todo eso son cosas detestables a Dios. Y yo pienso que nuestro principal enemigo no es Satanás. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Somos la persona que vemos cuando nos afeitamos o la persona que vemos cuando nos maquillamos. Ese es nuestro enemigo. El egoísmo. El egoísmo destruye tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu economía. Todo lo que esté a tu alrededor es destruido por el egoísmo y por su pareja, el orgullo. Ese fue precisamente el pecado de Satanás cuando era lucero. Orgullo. Observemos a las personas que se encuentran fuera de la iglesia y algunos dentro de la iglesia. ¿Están buscando a Cristo? ¿Están buscando las cosas eternas? No. Están buscando las cosas del mundo. Y mis amados, la generación actual es una generación materialista. Quiere cosas. Quiere una vida fácil. Ama al mundo. Y la palabra de Dios nos dice que el mundo pasa y sus deseos, mas
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito y alabado sea Jesucristo. Mis amados, Dios está moviendo al mundo a su destino final. Dios está empujando. No me interesa qué o dónde lo veas, pero te vas a encontrar que el mundo dice que algo va a pasar en poco tiempo. Y si no te has dado cuenta de eso es porque no estás atento a las noticias. Pero el mundo dice que algo tremendo va a ocurrir pronto. Entonces, si somos cristianos y vemos señales en los cielos, señales en la tierra, señales debajo de la tierra, señales en el inframundo, no lo creas, pero junta todo lo que dije y te darás cuenta que la venida del Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia puede ser hoy. Si estás viviendo para las cosas de este mundo, estás viviendo según las Escrituras en cosas que no van a permanecer. Muchos de los que están aquí tienen que despertar. Un versículo en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hablando, nos dice: despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué dice despierta tú que duermes? ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida, está atarantada. Está aletargada, está soñolienta. No podemos estar así frente a la venida inminente de Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza. Y quiero decirte a ti que el Espíritu Santo te ha hablado, que no juegues con el cristianismo. Si dices que eres creyente, pero vives como perdido, estoy hablando de ti. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este era el mensaje de los primeros cristianos. Y es el mensaje de hoy. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión, la más importante de tu vida, hoy, porque a lo mejor
mañana ya no estaremos aquí. Quiero invitarte a arrepentirte. Quiero invitarte a renunciar al pecado. Y quiero invitarte a la santidad. Los primeros cristianos eran santos no solo por posición, sino por experiencia. Quiero invitarte a entregar tu vida a Jesucristo para vivir una vida santa, una vida agradable al Señor. Si tú estás dispuesta a arrepentirte y a renunciar al pecado, y estás dispuesta a vivir una vida en santidad, pasa al frente. Repite junto conmigo con tu corazón: Dios Todopoderoso, tú conoces mi corazón y conoces mi desobediencia. Conoces que mi vida no se ajusta a tus principios en la Biblia. Perdóname, me arrepiento. Te he ofendido y me he engañado a mí mismo. Perdóname. Reconozco que soy pecador, pero hoy estoy dispuesto a arrepentirme, a abandonar, a renunciar al pecado en mi vida. Lávame, lávame, lávame con la sangre de Jesucristo. Santifícame, justifícame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, quiero pedirte que te conviertas en el Señor de mi vida, en mi autoridad máxima, el que controla mis pensamientos, mis miradas, mis palabras, los sonidos que escucho, las palabras que digo, los sentimientos de mi corazón, mis acciones. Dame convicción de pecado y sobre todo, dame tu gracia para abandonar todo lo que a ti te desagrade. Señor Jesucristo, lléname con el Espíritu Santo. Lléname con el Espíritu Santo. Lléname con el Espíritu Santo. Dios, quiero que se me note que mis padres se den cuenta, que mis hermanos, que mis amigos, que mis conocidos, que mis familiares se den cuenta
que te tengo a ti en mi corazón y en mi vida. Séllame con el Espíritu Santo y dame las arras del Espíritu. Hoy me declaro heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Señor Jesús, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Yo me comprometo contigo en lo que tú quieras, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, con tu gracia preciosa, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo.